Músculos y fascias, aponeurosas del abdomen. Capítulo 106. La trayectoria. Son estructuras que cierran la cavidad abdominal por delante y a los lados. Se distinguen de cada lado los músculos rectos del abdomen y piramidal, que son longitudinales, los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen, que son músculos anchos. Participan en número determinado de regiones y deformaciones de la pared abdominal. Recordemos que una aponeurosis es una forma fibrosa propia del extremo del músculo donde se forma un tendón expandido. La aponeurosis puede constituir una membrana que recubre a otro músculo o formar un tendón ancho y aplanado. La fascia, en cambio, es una formación fibrosa que cubre y rodea estructuras anatómicas y entre ellas a los músculos, formadores de una vaina y separándolos en capas o grupos. Músculos de la región anterolateral del abdomen. Se describen por separado en su constitución anatómica en las relaciones de cada uno de ellos. Su inervación y vascularización poseen bastantes puntos en común como las de estudiarlas. Músculo recto mayor del abdomen. Músculo ascitado anteriormente, lateral, aplanado, mediano, expandido desde la parte anterior del tórax hasta el pubis. Inserciones y constitución anatómica. La inserción superior del recto del abdomen se divide en tres lengüetas, que se fijan de esta manera. La lengüeta lateral es la más alta y la más ancha de las tres y se fijan en el borde inferior del quinto cartílago costal, la lengüeta medial en el borde inferior del sexto cartílago, la lengüeta medial en el borde inferior del séptimo cartílago costal y llega hasta el proceso sifoides. De estas inserciones, las fibras musculares orientadas de arriba a abajo forman un músculo que se estrecha a medida que desciende hacia el pubis. Las fibras musculares del techo en el trecho se encuentran interrumpidas por intersecciones tendinosas, en número de 3 o 4, a una altura del ombligo, dos más arriba y una por debajo del ombligo. Su inserción inferior se halla sobre el cuerpo del pubis, entre la espina y la sínfisis, en el vértice anterior de la parte superior y en la cara anterior del pubis. El músculo dispone aquí en un tendón plano y cuadrilátero, bastante corto. Relaciones. Este músculo es superficial y en los individuos delgados y musculosos su contorno es perfectamente visible bajo la piel de la parte abdominal, al igual que las inserciones tendinosas que lo marcan. Está rodeado por una vaina fibrosa muy resistente sobre la que converge lateralmente la aponeurosis de la inserción de los tres músculos ancho, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Su vaina se describe más adelante medial por las fibras constitutivas de la vaina de los dos músculos rectos del abdomen se reúnen y forman una línea alba. Por su cara profunda, el músculo por intermedio de la cara posterior de su vaina se relaciona con el tejido extraperitoneal, con el peritoneo parietal y con las vísceras abdominales. Dentro de la vaina del músculo recto del abdomen se encuentra de abajo hacia arriba el recorrido de la arteria epigástrica inferior, rama de la arteria ilíaca externa que asciende al cuarto de la rama terminal de la arteria torácica interna, la arteria epigástrica superior, rama de la arteria subclavia que llega al músculo por la parte superomedial. Ambas arterias se anastomosan con frecuencia, estableciendo una larga vida anastomótica arterial en relación con el músculo recto del abdomen, entre las ramas de la arteria subclavia y la arteria ilíaca externa. Músculo piramidal es una formación muscular rudimentaria, delgada y aplanada. Cuando existe, se inserta abajo en el cuerpo del pubis, entre la sínfisis y la espina. Inserción superior se realiza en la cara lateral de la línea alba. Está situado por delante del músculo recto del abdomen en su parte baja. En el interior de la vaina que contiene su cara posterior se aplica este músculo, lo cual separa en una hoja fibrosa delgada. La cara anterior está separada de piel y del tejido subcutáneo por la capa anterior de la vaina del músculo recto del abdomen. Músculos anchos del abdomen. Son láminas musculares que ocupan la parte anterior y lateral de la pared abdominal. Se describe en la superficie hacia la profundidad. Músculo oblicuo externo mayor del abdomen. Inserciones y constitución anatómica. Arriba se origina la cara lateral externa en el borde inferior de las 7 u 8 últimas costillas por digitaciones cuyo conjunto dibuja una línea dentada orientada hacia arriba, hacia abajo y por delante y atrás lateralmente se encuentran con dichas digitaciones los músculos serrato anterior dorsal ancho abajo. Esta línea de inserción del músculo oblicuo externo se expande
el abanico y se dirige a la vez hacia abajo, delante y medialmente. Los fascículos superiores son horizontales, los fascículos posteriores son verticales y los fascículos medios son oblicuos. Las inserciones terminales se realizan mediante una hoja tendinosa de inserción, la aponeurosis del músculo oblicuo externo, que se fija adelante en el borde lateral. Una vaina de músculos rectos del abdomen adhiere fielmente a la hoja anterior de la división de la aponeurosis del músculo oblicuo interno, excepto la parte inferior vecina del pubis, donde siempre se aplica a ella hasta el plano mediano. La aponeurosis de inserción del músculo oblicuo externo contribuye a formar la capa anterior del músculo recto del abdomen. En el plano mediano, sus fibras terminan entrecruzándose con sus fibras del músculo oblicuo externo del lado opuesto. Contribuyen a formar, junto con las otras aponeurosis de inserción de los músculos anchos, la línea alba, extendida desde el proceso sifoides hasta la sínfisis del pubis. Abajo, en el extremo inferior de la aponeurosis del oblicuo externo, se constituyen estructuras de inserción medial a nivel del pubis y otras ubicadas más lateralmente, formando el ligamento longitudinal. Por último, y una ubicación más lateral, sus fibras musculares se insertan en la cresta ilíaca. La aponeurosis del oblicuo externo forma, para su inserción en el pubis, cintillas fibrosas que constituyen los límites del anillo inguinal superficial. El límite lateral es el pilar lateral. Se trata de una hoja de unos 5 milímetros de ancho en dirección obliqua que describe un trayecto helicoidal y con cavidad superior y medial. Pared lateral. Está constituido por fibras de la aponeurosis del oblicuo externo que pasan mediales al anillo longitudinal superficial. Las fibras se prolongan pasando desde la vaina del músculo recto del abdomen. Este grupo de fibras es acintado y ligeramente más ancho que el pilar lateral. Las fibras del pilar medial se entrecruzan en el plano mediano con las del lado opuesto. El ángulo de separación de ambos pilares también delimita al anillo inguinal superficial. Sobre el ángulo lateral se encuentra un sistema de fibras arciformes que llenan este ángulo extendiéndose entre los pilares. Son las fibras intercruciales arciformes de Neckais. Las fibras intercruciales son fibras de cohesión y refuerzo de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Hay más fibras laterales de concavidad superior y más mediales de concavidad inferior. Cubren el ángulo transformándolo en un lado el borde inferior de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, ubicado lateralmente al pubis. Constituye una cinta fibrosa extendida desde la espina ilíaca anterior y superior del ilio hasta la espina púbica. Este ligamento inguinal se distingue en tres porciones. Porción lateral, que está situada por delante del músculo ilopsoas. Sus fibras se insertan por dos haces hacia la fascia lata. Pasan por el nervio cutáneo femoral lateral y el resto se adhiere a la cresta fascia ilíaca. Este espacio cerrado es una porción del ligamento inguinal. En la laguna muscular, una porción intermedia entre el precedente y la siguiente, corresponde a la laguna vascular y contiene el anillo femoral, los vasos linfáticos y pasaje de los vasos femorales. Una porción medial corresponde al ligamento lacunar. Ligamento reflejo. Las fibras de la aponeurosis del oblicuo externo se reflejan en el pubis y forman ligamento lacunar. Este se inserta en la espina púbica, la cara anterior de la superficie angular del pubis y la cresta pectínea. El ligamento reflejo está formado por las fibras de inserción medial y el ligamento inguinal, que se refleja hacia arriba, que pasan por detrás del anillo inguinal superficial. Estas dos últimas porciones están incurvadas sobre sí mismas y se presenta una depresión cóncava hacia arriba subyacente. Los elementos del cordón espermático o ligamento redondo del útero entre la porción lateral y la intermedia. Se desprende el arco iliopectíneo. Lateralmente, el ligamento inguinal. El músculo oblicuo externo se inserta mediante fibras carnosas mezcladas con fibras cortas y tendinosas en mitad anterior del labio lateral de la cresta ilíaca hasta la espina ilíaca anterior superior. Oblicuo externo es el músculo superficial que ocupa la parte anterolateral del abdomen, entre el tórax y la cresta ilíaca. A raíz de este músculo
y el plano mediano se halla el contacto con el músculo dorsal ancho, abajo del cual está separado por el triángulo lumbar inferior, cuya base corresponde a la cresta ilíaca y por su cara profunda se aplica sobre el músculo oblicuo interno. Sus inserciones van del ligamento inguinal y establece bastantes complejas que se estudiarán más adelante. Músculo oblicuo interno menor del abdomen. Profundo con respecto al precedente, ocupa el espacio iliocostal. Inserciones y constitución anatómica. La dirección de las fibras del músculo oblicuo interno del abdomen se cruzan en forma de X con las del músculo oblicuo externo. Sus fibras son oblicuas hacia arriba y adelante y medialmente. Inserciones se ubican en los procesos espinosos de las últimas vértebras lumbares, en una hoja aponeurótica confundida con la hoja posterior de la fascia toracolumbar, en el intersticio de los 3/4 anteriores de la cresta ilíaca, por dentro del músculo oblicuo externo, en la espina ilíaca anterior superior. El tercio lateral del ligamento inguinal profundo al músculo oblicuo externo. Inserciones terminales se extienden desde la 12ª costilla pasando por la línea alba hasta el pubis. Los fascículos posteriores se fijan en el borde inferior y en la extremidad anterior de las 3 últimas costillas, en el 10º cartílago costal. En el intervalo de las costillas se continúan con los músculos intercostales internos. Los fascículos medios son los comprendidos entre los fascículos costales y los pubianos. Son los que dan origen a la aponeurosis anterior del músculo. Llegan al plano mediano por una hoja tendinosa y ancha, aponeurosis anterior del músculo oblicuo interno, que se divide en 2 hojas, una de las cuales pasa por delante y la otra por detrás. El músculo recto del abdomen y la hoja posterior que pasa por detrás del músculo recto por debajo de la 10 costilla se fusiona con la aponeurosis anterior del músculo transverso del abdomen. Ambas terminan en la línea de alba. La hoja anterior se fusiona con la aponeurosis del músculo oblicuo externo que termina con el procedente. Abajo en el tercio inferior del abdomen, la aponeurosis y la inserción del músculo oblicuo interno se divide entre realmente por delante del músculo recto del abdomen para llegar a la línea alba. Las fibras bajas se apartan del ligamento inguinal y pasan en el puente sobre el cordón espermático o ligamento redondo del útero. Ocasiones en el borde inferior de la aponeurosis del oblicuo interno se aplican las fibras de la aponeurosis del músculo transverso para formar el oso inguinal. Cuando así ocurre, constituyen el tendón conjunto que se inserta en el pubis por delante y lateral de las inserciones del músculo recto del abdomen. Fibras musculares se desprenden del borde inferior del músculo oblicuo interno y las cercanías de la espina ilíaca anterior superior y el ligamento inguinal en dirección del testículo. Es el músculo cremaster que rodea el cordón espermático y se pierde hacia el testículo en forma de asa sobre la fascia espermática interna, entremezclando con la fascia cremastérica. Relaciones. El músculo oblicuo interno está cubierto delante por el músculo oblicuo externo, por atrás por el músculo dorsal ancho, formado por el área triangular lumbar inferior delimitada por los bordes de los músculos. A su vez, él cubre el músculo transverso del abdomen. El borde posterior contribuye a formar el triángulo lumbar superior, cuadrilátero lumbar, cuyos lados son medial el borde lateral de los músculos erector de la columna, arriba al borde inferior de la 12 costilla, al borde inferior del músculo serrato posterior e inferior a la forma del cuadrilátero. Sus inserciones anteriores e inferiores tienen las mismas relaciones complejas que las del músculo oblicuo externo. Se estudiarán más adelante. Músculo transverso del abdomen. Subyace a los dos precedentes, su denominación se debe a la dirección de sus fibras. Inserciones y constitución anatómica. Inserciones que dan origen. Se sitúan arriba y adelante en la cara medial y en las 6 últimas costillas medial. Digitaciones que entrecruzan la del diafragma. Atrás los procesos transversos o costales de las vértebras lumbares de la 12 torácica a la 5ª lumbar por intermedio de una hoja tendinosa. La fascia toracolumbar. En los 3/4 anteriores del labio medial de la cresta ilíaca, abajo en el tercio lateral del ligamento inguinal. Sus fibras musculares se dirigen en sentido transversal a la región anterior de donde se continúan con la hoja tendinosa. La aponeurosis del músculo anterior transverso del abdomen. El borde lateral de esta hoja forma la línea semilunar de concavidad media. Inserciones terminales se efectúan por medio de esta hoja fibrosa que pasa por detrás del músculo recto del abdomen en sus lados tercios superiores y delante de él en su tercio inferior para alcanzar la línea alba.
En cuanto a los fascículos inferiores originados en el ligamento longitudinal y la espina ilíaca anterior y superior se dirige abajo y medialmente, forman un tendón denominado óseo inguinal que se inserta en el pubis por delante del músculo recto del abdomen. En la cresta pectínea, cuando se une y se confunde con las fibras, el músculo oblicuo interno, se forma el tendón conjunto. Es el músculo más profundo de este grupo. Está cubierto por el oblicuo interno en toda su extensión, por detrás del borde posterior y de este. Tapiza el área del triángulo toracolumbar superior, por el cual está en contacto con el músculo dorsal ancho. Su aponerosis está reforzada por atrás por el ligamento lumbocostal, que se extiende sobre la dócil costilla por su cara profunda. Está en contacto con el peritoneo por intermedio del tejido extraperitoneal y con la fascia transversalis. Adelante y atrás se relaciona con la región lumbar y la celda renal. Inervación de los músculos de la pared abdominal. La proporcionan los 6 últimos nervios intercostales, los iliohipogástricos e ilioinguinal. Estos dos últimos provenientes del plexo lumbar. Músculo recto del abdomen. Recibe los nervios escalonados en toda su extensión, lo que aborda la cara posterior del borde lateral. Luego de haber perforado la pared posterior de su vaina, inervación proviene de los últimos nervios intercostales, nervio iliohipogástrico. Inervación adopta una disposición metamérica. Cada nervio corresponde a un mitomo primitivo. El cirujano debe conocer esta disposición. Abrir pared debe respetar los nervios del músculo recto del abdomen. Las inserciones longitudinales largas en el borde lateral del músculo no son aconsejables. Los nervios para los músculos oblicuos externo e interno les llegan por su cara profunda.